Echaíz Moreno en Estudio Jurídico Empresarial y antes de empezar con las preguntas quisiéramos agradecerle todo el apoyo que nos está brindando y el tiempo que está tomando para poder absorber nuestras preguntas. Y bueno. Por supuesto, un saludo muy cordial a la doctora profesora del curso y a todos sus compañeros, esperando de que sea muy útil estos conocimientos para el desarrollo de su asignatura. Gracias, doctor. Vamos a empezar con las preguntas. Doctor, usted tiene varias publicaciones, una revista también, entre ellas una revista donde toma una posición respecto a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde dice que si una persona, si las socias de una sociedad comercial de responsabilidad limitada pueden ser personas jurídicas. Es una pregunta que me formulé en su momento cuando analicé la sociedad comercial de responsabilidad limitada a propósito de un artículo que trabajamos para la revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, publicación argentina. Y entonces la pregunta venía a propósito de la naturaleza jurídica de esta sociedad. Porque la sociedad comercial de responsabilidad limitada, antecedente de la sociedad anónima cerrada, tiene pues un rasgo personalista bastante marcado. Es una sociedad intuito persona. Y entonces a propósito de eso, es que la ley establece un número máximo de socios, ¿no? Establece un techo de 20 socios. La pregunta es si estos solamente son personas naturales o también podrían ser personas jurídicas. En tanto, lo que se establece ahí es de que haya una responsabilidad personal y atendiendo a la naturaleza jurídica, que lo que busca es que haya un carácter intuito persona, pues podríamos decir de ley ferenda, porque la ley no lo establece expresamente, de que se restringe a personas naturales. Esta pregunta me hace, también hace en su tesis, tiene la posición en su tesis respecto al control indirecto de acciones. Me dice que usted no está de acuerdo al control indirecto de acciones, aun cuando el capital social se vuelve algo ficticio. Lo que sucede es que eso es parte de un tema mayor, ¿no? El tema de los grupos de empresas. Los grupos de empresas, tema con el cual nos identificamos particularmente, porque fue mi tesis para obtener el título de abogado, no han sido desarrollados adecuadamente en la ley. Y en realidad la Ley General de Sociedades, en cerca de 500 artículos que tiene, solamente le dedica uno, que es el 105, sumillado como control indirecto de acciones. Cuando en realidad no es control indirecto, es control circular, así le llama la doctrina. Pero en fin, le ponen la sumida de control indirecto. El problema es que la regulación no es adecuada, por decirlo menos. Y eso hace de que termine siendo una participación recíproca de una sociedad en otra, en un círculo de nunca acabar. Por esa razón es que este tema de las participaciones recíprocas, como se le llama en España, o de los grupos circulares, usualmente es prohibido en la legislación comparada, y en nuestro caso es permitido. Tras bambalinas, lo que habría que decir es que cuando se analizó ese tema, la comisión debatió inicialmente un proyecto de 19 artículos, y de los 19 terminó aprobándose uno, que es el 105. Desde un punto de vista incluso de técnica legislativa, su ubicación sistemática es inadecuada. Está como huérfano, no tiene relación ni con el 104 ni con el 106, está ahí, ¿no? Pero es una norma que le falta mucho por desarrollar. Yo creo que la temática de los grupos de empresas merecía un desarrollo mucho mayor y no restringirse, y encima de muy inadecuado, tan solo al control indirecto de acciones. ¿Existe legitimidad para adoptar una razón social igual o semejante cuando hay homonimia en los socios? Eso viene a propósito del análisis que formulamos del artículo 9 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Este artículo referido a denominación o razón social, más o menos extenso, tiene una parte medular que es la prohibición, donde dice no se puede adoptar una denominación o una razón social igual o semejante a la de una sociedad preexistente, coma, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello. Y entonces, analizando esta norma nos preguntamos, ¿y qué significa legitimidad? ¿Cuándo se está legitimado? Porque la apreciación es importante. Me está diciendo, oiga, no puedes hacer esto, pero sí lo puedes hacer si estás legitimado. La pregunta de cajón es, ¿y cuándo estoy legitimado? Y eso la ley no me responde.
Entonces, tratando de buscarle una respuesta, porque por cierto, de los propios miembros de la comisión han podido dar una respuesta, tratando de buscarle una respuesta, hemos encontrado algunos casos, ¿no? Y uno de ellos es el de la homonimia. La homonimia, cuando en una razón social, que como ustedes saben, la razón social se integra por el nombre de todos los socios, algunos socios o un socio, distinto a la denominación social, que es un nombre de fantasía. Cuando la razón social tiene una estructura que corresponde al nombre del socio, ¿no? Y resulta que este es homónimo de otro, podría parecer un caso muy extremo, pues lamentablemente la homonimia en el Perú no es un problema excepcional, sino es muy recurrente. Nos preguntamos, ¿y eso justificaría? Yo creo que sí, siempre y cuando, primero, se haya declarado la homonimia. En segundo lugar, no genere una confusión en el mercado, porque hay que cautelar derechos, pero de manera balanceada. Entonces, si tenemos dos razones sociales, pero que finalmente identifican a personas jurídicas que se dedican a actividades diferentes y están en lugares distintos, yo creo que nada lo afectaría. Pero si no fuese el caso, ahí sí podría alcanzar en la prohibición, ¿no? Doctor, ¿y cuáles de las innovaciones que ha incorporado nuestra Ley General de Sociedades les parecen las más importantes o las que están bien formuladas? No, en general el balance es muy positivo. Nuestra Ley General de Sociedades es una norma innovadora. Y no porque lo digamos nosotros, que somos peruanos, sino porque lo reconocen en el extranjero. Hoy en día, cuando en el derecho comparado se procura reformar alguna legislación societaria, ténganlo por seguro que uno de los referentes es la ley peruana. Una ley muy, muy innovadora, que ha hecho algo importantísimo para nuestro derecho, no copiar. Porque lamentablemente en el ámbito mercantil la tendencia ha sido copiar normas foráneas. Para muestra un botón, el Código de Comercio, todavía vigente, vetusto y desfasado, pero todavía vigente. El Código de Comercio de 1902, encima que es antiguo, es un código copiado del español, textualmente. Entonces, eso ha quitado, pues, de que se pueda sentar la norma realmente en nuestra realidad. La Ley General de Sociedades no hace eso, regula nuestra realidad. Un ejemplo es la SAC. La sociedad anónima cerrada es un híbrido, es una figura de que no existe, que no tiene referentes en otro lugar, porque es un híbrido, es media sociedad capitalista, media sociedad personalista, ¿no? Una sociedad que tiene rasgos capitalistas, intuito pecuniae, como las acciones que representan el capital social, y que tiene rasgos personalistas, el intuito personae, como por ejemplo el derecho de adquisición preferente. Entonces, esa serie de mezclas, atendiendo a nuestra realidad, es lo bueno. Podemos enumerar ahí desde la sociedad anónima cerrada, de la sociedad anónima abierta, los convenios para societarios, el fondo empresarial, la escisión, en fin, tantas figuras que se han ido dando, el directorio facultativo en una SAC, las juntas no presenciales, el voto electrónico, la gerencia a través de personas jurídicas, lo que es el management, el contrato de opción sobre acciones, las stock options. Hay una serie de figuras que están bien reguladas en nuestra ley. Tiene algunas deficiencias, pero eso no hace de que la norma sea mala. Lo que sucede es que es una obra humana, ¿no? Y finalmente todo puede ser mejorable, perfectible. ¿Tiene deficiencias? Sí, las tiene. Tiene algunos temas, como alguna vez yo le he escrito un artículo, mi crítica va en tres sentidos, ¿no? Hay algunos temas que están mal regulados y deben regularse bien. Hay algunos temas que están regulados en forma incompleta y deben regularse en forma completa. Y hay unos temas que no están regulados y deben regularse, ¿no? Esas tres cuestiones. Pero eso es lo mínimo frente a lo que significa el universo de temas innovativos que tiene la ley, ¿no? Y respecto al artículo 397, la sociedad principal responde por las obligaciones de la sucursal, pero también es titular de los derechos que corresponden a esta. Eso lo analizamos también a propósito de una casación. Efectivamente, la norma que está citando ve la mitad de la historia, ve las obligaciones que tiene una sucursal y que son asumidas por la sociedad matriz. No olvidemos que la sucursal carece de personería jurídica y por lo tanto todo lo que le es imputable a la sucursal le es imputable a la matriz o la sociedad principal, como dice nuestra ley. Pero la ley se produce expresamente por las obligaciones e incluso dice, y todo pacto en contrario es nulo. Lo que no dice los derechos. Claro, mirá, se supone. No lo dice. Y de hecho ya generó problemas en un caso, ¿no?
en el cual se pretendía que había un derecho de garantía a favor de una sucursal. Y cuando se ejecuta la garantía, el ejecutado señala, ok, está bien, hay una garantía, la pueden ejecutar, pero no me la ejecutas tú, sociedad principal, sino la sucursal. Y eso no es posible, porque la sucursal no tiene personalidad jurídica. Y felizmente lo dice bien la sentencia, ¿no? Oiga, no, porque admitir de que lo ejecute la sucursal sería reconocerle personalidad jurídica que no la tiene. Aquí quien tiene derecho a ejecutarla es la sociedad principal. De modo tal de que habría que completar el paquete, ¿no? O sea, no solamente es que la matriz responde por las obligaciones, sino que obviamente también tienen derecho a acceder a aquellas facultades o atribuciones que le pudieran corresponder a la sucursal. Bueno, doctor, eso es todo. Gracias por brindarnos todo su tiempo, reiteramos nuestros agradecimientos y bueno, eso es todo, doctor. Encantado, encantado, ¿no? Al contrario, ustedes, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas y veo de que han leído mis artículos en mis libros. Sí. Ahí están mis comentarios y análisis y tan solo el darles una pequeña recomendación y decirles de que cuando avancen esos temas de derecho societario, que es un tema, un área muy dinámica, yo les aconsejaría que siempre aprendan a leer entre líneas, de que no se queden con el texto de la ley. Lo que yo he escrito en esos artículos es leer entre líneas, ¿no? Ahí donde ves el texto de la ley dice, pero está completo, es así, ¿qué le falta? ¿Cuándo se dé el caso? Y de esa manera van avanzando y van aportando. No se queda en el texto frío de la norma, sino que se preguntan cómo tiene que aplicarse, que es lo más enriquecido del derecho, ¿no? Ver el derecho vivo, que decía Joaquín Garrí, que es el derecho mercantilista español, ¿no? Hay que ver el derecho vivo, cómo es en la práctica, y de esa forma uno va aportando. El aporte de unos y otros finalmente va cambiando el derecho. Muchas gracias.